a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida de debajo de la ceniza. Amén. Gloria al Señor. Puede ser el tema de la palabra en esta mañana. Dios cocina debajo de la ceniza. De pronto este tema le parecerá curioso. Dios cocina debajo de la ceniza. Y a los que se están preguntando cómo es ese asunto, el Salmo 23 dice que Dios adereza mesas, prepara. Amén. Nuestro alimento, porque nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Amén. Dios cocina debajo. Que vaya transcurriendo la palabra, usted se va a dar cuenta, va a ir analizando cómo es ese asunto de cocinar debajo de la ceniza. El Señor le dio una orden al profeta Elías que fuera a Sarepta de Sidón y allí iba a encontrar a una viuda. La característica de esta viuda era que era pobre. Esta viuda habitaba en Sarepta de Sidón. Sidón era un territorio que estaba siendo gobernado por Ebal, el padre de Jezabel, de la malvada Jezabel. Era un territorio que estaba bajo la influencia del baalismo. Pero aún allí, en la tierra de los sidonios, había una mujer dispuesta a obedecer la palabra de Dios. Lo que nos muestra que no importa el lugar donde estemos, si tenemos una actitud y un corazón hacia Dios, Dios responde por nosotros. Hay quienes, para excusarse de su mal proceder o de su llevadera, dicen: no, pero es el sitio, pero es las personas. Y nunca ha sido así. Aunque el Señor nos permita ir a la misma paila, si es su voluntad que descendamos hasta allá, como Él está con nosotros, no seremos quemados. En este ejemplo de esta mujer, pero también con el ejemplo de Antipas, un hombre que vivía en la ciudad de Pérgamo, en el tiempo en que el emperador Diocleciano perseguía a la iglesia con tal crueldad, perseguía a la iglesia. Pero la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 3 que ahí había un siervo de Dios fiel en esa ciudad de Pérgamo,
esa ciudad, dice la palabra que ahí Satanás tenía su trono. Imagínense cómo era el asunto. Que Satanás tenía el trono. Y Antipas, dice la palabra que fue fiel al Señor. Él sufrió la pena. Lo asaron vivo. Pero Antipas no negó el nombre de Dios. Antipas moraba exactamente donde Satanás tenía el trono. Pero ahí estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, este siervo se pudo mantener firme. No importa el momento ni la circunstancia. No importa lo que nos rodea a nosotros, los hijos de Dios. Siempre en nosotros debe haber una convicción firme. Siempre debe haber una convicción firme que en el lugar en el que Dios nos permita estar, ahí vamos a vencer. Que en el lugar a donde Dios nos permita llegar, ahí vamos a obtener la victoria. Dios es un Dios que cocina debajo de las cenizas. Algo bien tremendo, y lo podemos ver. Las primeras mujeres que hacen parte de la genealogía del Señor Jesucristo eran mujeres estériles. Sara, la primera mujer que Dios, ¿verdad?, escogió en un sentido para formar tela. Y yo te voy a hacer de ti una gran nación. Pero su esposa era estéril. ¿Y por qué era estéril Sara? ¿Porque fue de malas? No, porque Dios es un Dios que cocina debajo de las cenizas. Y esta mujer, cuando iba llegando a los 100 años, a los 90 años, Dios le dio la bendición de tener en su regazo, de tener en su vientre un hijo propio. Cuando Agar se burlaba y pensaba que ella se iba a quedar con la bendición, Dios hizo que se realizara lo que él. Amén. Luego viene Rebeca. Y Rebeca también corrió con la misma suerte de la esterilidad. Y 25 años pasaron para que Rebeca engendrara a Jacob y a Esaú. Cuando de la familia de Jacob empezaron a nacer los muchachos. Nació exactamente de una esclava Judá. Y Judá tomó mujer para su hijo primogénito. Pero este hijo fue malo. Y dice la palabra que Onán vertía en tierra, ¿oyó? Porque el hermano mayor de él se había muerto. Y hombre, porque la descendencia que iba a tener Tamar no iba a ser de él, sino del hermano. Así pues que él vertía en tierra. Luego se murió él también y el otro. Entonces Judá le dio por mujer al otro hijo. Este hijo también fue malo. Y así hasta que le quedó el último hijo. Entonces Tamar se quedó desolada. Parecía que ya nadie iba a cargar con ella. ¿Quién iba a cargar con ella? Pero en ese momento, cuando ella no encontraba a quien cargara con ella, Dios le dio la bendición de tener a Fares, que entra también en la genealogía de Jesucristo.
a través de algo, porque es que la obra del Señor muchas veces uno no puede comprender por qué sucede de esta manera, pero yo quiero decirte que si en tu vida está sucediendo algo que tú no entiendes, es porque Dios está cociendo debajo de la ceniza en tu vida. Y cuando nació Fares, nosotros seguimos viendo ahí cómo el Señor siguió, aleluya, cocinando. Dice la palabra del Señor que Dios tomó de allá de Jericó a una mujer ramera, repudiada, y permitió que con Raal la ramera se casara Salomón. Y nosotros miramos ahí cómo sigue el Señor cocinando debajo de las cenizas. Trajo una mujer moabita, también viuda, que no tenía esperanza de que alguien la redimiera, que no tenía esperanza de poder habitar en hogar propio. Dios siguió cocinando debajo de la ceniza e hizo que esta moabita, que esta mujer extranjera, se casara acá en el pueblo de Dios y tuviera un hijo llamado Obed. Y Obed engendró a Isaí, e Isaí al rey David. Y nosotros miramos, aleluya, la palabra que conforme al corazón de Dios. Pero hubo un momento en la vida de David en que cometió un terrible pecado. Hubo un momento en la vida de David en que las tinieblas lo arroparon y parecía como que se iba a dañar el plan que Dios había traído. Pero David se arrepintió de su pecado. Y la palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. David reconoció y lloró profundamente, amargamente, no porque el hijito se le iba a morir, no porque Dios lo iba a castigar. A veces uno llora por las consecuencias, pero David no lloraba por las consecuencias de su pecado, sino por su pecado. Porque a él le dolía haber ofendido a Dios. A él le dolía haber ofendido a Dios. Y por eso es que él dice en el Salmo 32, mientras me callé, mi piel se pegó a mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Dije, mi pecado te confesaré, oh Dios. Y alcanzó misericordia. Y Dios siguió cocinando debajo de las cenizas. Porque con esta mujer que había sido entrampada, y Salomón hizo hasta para vender. Y por la apostasía de Salomón se dividió el reino. Las 12 tribus que formaban el reino de Israel, por la apostasía de Salomón, dice Primera de Reyes capítulo 13, que fue dividido el reino. 2 tribus cogieron hacia el sur y 10 tribus hacia el norte. Se desgajaron el reino, se desgajó el reino, y en el sur quedó Judá. Justamente ahí dice la palabra que el Señor comenzó a levantar profetas para ser profetas de toda clase, que le hablaran al pueblo de Judá en su propia lengua. Muchos de ellos con profecías simbólicas vivían la profecía para que el pueblo entendiera. Por eso es que dice el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 2, Dios habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras
Dios le habló al pueblo de muchas maneras. Durante más de 400 años, desde el año 800 antes de Cristo hasta el año 400, nosotros vemos 4 siglos en el que el Señor levantó y levantó de todas las estirpes, de todas las clases sociales, de todas, aleluya, de todas las familias, para que le hablara al pueblo y ellos así volvieran a Dios. La palabra del Señor dice que el pueblo judío cayó en apostasía, en idolatría también. Y por causa de no haber escuchado la palabra del Señor, por causa de no haber oído lo que el Señor les decía desde el profeta hasta el más pequeñito, estaban ahí hablando, los que Dios escogía, estaban ahí hablándole al pueblo, pero babilónicos, para que se los llevaran cautivo. Y se los llevaron cautivo para Babilonia, y en Babilonia fueron oprimidos. Su tierra fue desolada. El templo del cual ellos se gloriaban y decían, dice Jeremías capítulo 7 versículo 14, templo de Jehová es este, y jamás seremos conmovidos o removidos o destruidos. Tenían ellos una confianza supersticiosa en el templo, pero se habían olvidado que no era el templo, sino era el Dios del templo el que los guardaba. Y ahí, ese templo del cual ellos se gloriaban y que me miraban y se alegraban tanto en su corazón, toda esa ciudad fue reducida a escombro. Josefo, el historiador judío, dice que el templo se quemó hasta los cimientos. La ruina fue grande, la destrucción fue grande, la humillación que ellos sufrieron. Pero eran hijos de Dios y Dios los estaba tratando como a hijos, los estaba castigando por haberse apartado de Él, porque Dios al que ama castiga, así como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios nunca nos va a dejar sin corregirnos. Si somos sus hijos, si alguien dice que es hijo de Dios y se está llevando el mundo por delante y está haciendo esto y lo otro y no se le mueve ni un pelo, póngale el sello que entonces no es hijo de Dios. Porque Dios corrige. Eso es una victoria grande. La disciplina. El pueblo judío fue sometido a disciplina durante 70 años. Allá estuvieron esclavos. Ezequiel dice en su libro, en el capítulo 4, que ellos comerían su pan inmundo en las naciones. Pero el Señor también les promete algo y les dice que Él les sería como un pequeño santuario en el lugar donde estuvieran. Porque Dios los estaba castigando, pero no los había abandonado. Dios los estaba corrigiendo, pero no se había olvidado de ellos. Si tú estás bajo la corrección, si tú estás bajo la corrección de Dios, entiende, Dios te está corrigiendo porque eres su hijo, pero Dios no te ha olvidado. Y si nosotros tomamos una actitud humilde y sencilla y nos humillamos delante del Señor, su palabra dice que Él lo hará. Él nos levantará el castigo cuando Él lo decida.
Lo importante es estar en las manos de Dios y saber que en nuestra vida Dios está cocinando bajo las cenizas. 70 años allá el pueblo esclavo. Después de esos 70 años el pueblo regresó. ¿Y qué encontró? Encontró no solo la ruina que habían dejado los caldeos cuando destruyeron toda esa ciudad, pero aparte de esa ruina encontraron el mugre acumulado de 70 años. Por eso Dios, que sabe todas las cosas, le había dicho, iban a quedar los pobres para que limpiaran la tierra. Pero ellos, como desobedecieron a Dios, matando a aquella persona que ahí que el rey había puesto, se fueron y huyeron a Egipto. Huyeron a Egipto. Así pues que la tierra quedó desolada. El Señor había dicho que ahí debían permanecer los pobres, pero los pobres temieron la mano del rey de Babilonia y huyeron a Egipto. No creyeron que Dios, si había dicho que se quedaran ahí, Dios los iba a sustentar. Amén. Si Dios había dicho que ellos debían permanecer ahí, ellos iban a ser sustentados. El Salmo 37 dice que Jehová, y que en el tiempo del hambre seremos saciados. En el tiempo del hambre Dios saciará nuestra vida. Hoy, cuando volvieron el mugre acumulado de 70 años, ellos se pusieron las manos en la cabeza. ¿Y por dónde empezamos? Usted sabe, usted, ama de casa, que de repente ha salido, ¿verdad? Y se le han acumulado los oficios 2 días. Y usted llega y dice, ¿por dónde empiezo? Si en cuestiones tan pequeñitas uno a veces no sabe ni por dónde empezar. Si a lavar los platos o a lavar la ropa o a barrer. Y uno entonces, ¿qué hago? Y si la mujer toma una mala decisión, dice, no, pues, como no sé ni por dónde empezar, entonces se empeora la situación. Amén. Y se empeora y el caos se hace peor. Pero entre más largo es el camino, hay que madrugar a recorrerlo. Se empieza por alguna parte, ¿verdad? Y se termina. Entonces el pueblo ahí, cuando llegaron, vieron semejante cantidad de escombro. ¿Y qué hacemos? Pero Dios estaba ahí también. Dios no los había dejado solos y levantó unos hombres como Nehemías, con un espíritu, ¿verdad?, claro, con un espíritu despejado para hacer la obra de Dios. Amén. Para hacer la obra de Dios, y se levantó ese pueblo, ahí en ese pueblo, aleluya. Y más tarde, ¿verdad?, el Señor tomó la decisión de no hablarles más, de no traer más profetas. El último de los profetas del Antiguo Testamento fue Malaquías. Y a este último varón el Señor lo puso para que le hablara al pueblo de la forma como le estaban ofrendando. Ya habían regresado de la esclavitud, ya estaban en su tierra. Pero ellos nuevamente, ¿verdad?, habían comenzado a hacer lo que no era bueno. Empezaron a darle a Dios las obras, las migajas. Y el profeta Elías, tipificando a Dios, le dijo a la mujer viuda: mujer, Dios en nuestra vida merece y quiere el primer lugar. Si no es el primer lugar, Dios no acepta otro lugar. Entonces el pueblo que estaba ahí, bajo el cual estaba ejerciendo su ministerio, estos 3 profetas de la restauración, Ageo, Zacarías y Malaquías, este pueblo había tomado como ligera cosa, como algo liviano, el ofrendar a Dios. Dice la palabra que le daban al Señor era lo que nos servía.
le daban al Señor era lo desechado. Y el Señor, ¿verdad? Eso tocó su vida, tocó a Dios. Y durante la vez, profeta tras profetas, exhortaron al pueblo para que se volviera a Él, y ellos continuamente, ¿verdad?, estaban apartándose. Como dice Génesis capítulo 6, que todo designio del corazón del hombre es hacia el mal. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios, de que el Señor ha cambiado nuestro corazón, y no ufanarnos nunca, aleluya, y no ufanarnos nunca, ni pensar que porque nosotros somos esto o aquello, porque el que piensa estar firme, mire que no se caiga. Y nos muestra la palabra, Dios seguía tratando con el pueblo, pero aún el Señor iba a tomar una decisión, y es que durante 400 años no hubo mensaje inspirado. Ahí conocemos la historia de los macabeos, la historia de muchas personas, ¿verdad? Allá en Masada, toda la familia de los judíos, cómo se agruparon para tratar de defenderse de los romanos, pero lo que ellos no entendían, que la fortaleza de ellos era volverse a Dios. Porque si Jehová siempre había peleado por ellos, ¿no lo iba a hacer ahora también? Si ellos se volvían a Dios, dice: volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. El profeta Isaías capítulo 56 versículo 1 y 2 dice: no se ha agravado el oído del Señor, ni se ha cortado. Nuestras maldades han hecho separación entre Dios y nosotros. Pero Dios nunca estará ocupado para nosotros. Nunca estará ocupado para atendernos. Menos cuando llegamos a Él con un corazón humillado. El pueblo estaba ahí, pero Dios seguía. Tal vez el diablo muchas veces pensó: le eché a perder. Cuando el hombre cayó y siguieron pasando cosas, el diablo seguía pensando: le eché a perder el propósito de Dios. Pero no es cierto, Dios seguía cocinando debajo de las cenizas. Y al transcurrir 400 años, entonces el Señor, aleluya, miró. Génesis 3:15, cuando le dijo a la serpiente, al mismo diablo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el carcañar, pero ella te herirá a ti en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y la serpiente, cuando se le hiere por la cabeza, en la cabeza es que está el golpe letal. El Señor llegó y dijo: ya era el tiempo de cumplir su promesa dada siglos atrás en Génesis 3:15. Y vio una virgencita, a una mujer pura, e hizo un milagro en ella. Hiciera sombra en su vida, y se formó el Hijo de Dios en el vientre de esta mujer. Amén. Porque el Señor sigue preparando el pan de esta manera. Y cuando, aleluya, nació, dice la palabra del Señor, iba a nacer, no había lugar para él en el mesón. Y luego, ¿verdad?, Herodes dijo: vamos a matar a todos los niñitos, como que aquí se va a acabar todo. Pero el Señor siempre tiene, y el pan que se está cocinando debajo de la ceniza no está expuesto, mas está escondido. Demora más para cocinarse, pero ahí estaba el Señor cocinando debajo de las cenizas. No estaba expuesto. Y es que, como dijo el profeta Isaías capítulo 42 versículo 2, que el Señor no alzaría su voz ni vocearía,
ni buscaría su gloria, ¿verdad? Le veríamos, dice el capítulo 53, como raíz de tierra seca. Ahí estaba él sin gloria aparente, ¿verdad? Pero Dios estaba preparando a su siervo, al siervo sufrido, para ofrendar su vida por la humanidad. Amén. Y entregó, aleluya, el Señor su vida en la cruz. Formó el Señor, aleluya, una iglesia. Dice la palabra que somos, aleluya, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor formó una iglesia, aleluya, y ahí les dio una orden, que ellos debían llenar la tierra con ese mensaje glorioso. Pero ellos pensaban, ellos creían que por ser ellos judíos nada más a ellos les pertenecía. Y el Señor permitió que llegara una persecución con motivo de la muerte de Esteban, y salieron huyendo. Pero dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 8, que donde regaban la semilla gloriosa del evangelio del Señor, iban corriendo, iban siendo perseguidos. Dios iba cocinando debajo de las cenizas. Y ahí dice la palabra, pero donde quiera que ellos llegaban, predicaban la palabra. Y predicaban la palabra, aleluya. Y nosotros vemos el gran milagro, que lo que nació de un grupito hoy ha alcanzado toda la tierra. Y ha llegado hasta nosotros, que sin tener, ¿verdad?, muchos de los que estamos aquí, mucha cultura ni muchas cosas, el Señor ha iluminado nuestro corazón y ha quitado la venda de nuestros ojos al cielo en penitencia, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados. Aleluya. Y así nosotros, que no pertenecíamos al pueblo, que no pertenecíamos al árbol natural, fuimos escogidos como una iglesia. Dice la palabra del Señor en el libro de Cantares capítulo 5, preguntan: ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Quién es esta que sube del desierto? Y la iglesia, aleluya, se prepara para un día subir del desierto de este mundo, a donde hemos visto a Dios cocinar debajo de las cenizas, a donde hemos visto a Dios preparar su palabra muy en la angustia, aleluya. Pero hoy yo quiero decirte que se aproxima ese momento. Se aproxima el momento, aleluya, para que la iglesia suba, salga del desierto de este mundo. Y ya Dios no cocinará más bajo la ceniza del sufrimiento ni del dolor, porque nuestro carácter y nuestra vida estará transformada, aleluya, y seremos como Él es, aleluya. Y seremos como Él es. Y hoy quiero decirte, iglesia, que a pesar de lo que estés viviendo, resiste, párate firme, espera en Dios. Siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Padre. Vamos a inclinar nuestro rostro, aleluya. Se aproxima ese día en que ya no lloraremos más. Se aproxima ese día en que ya no llevaremos a enterrar a ningún ser querido, porque ya no habrá más muerte. Se aproxima ese día en que ya nadie nos traicionará, nadie nos engañará. Se aproxima ese día
en que el Señor enjugará, dice el profeta Isaías capítulo 25 versículo 8, que el Señor enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y no existirá el llanto ni el clamor. Aleluya. Se aproxima el día en que nuestro Dios Todopoderoso dejará de cocinar debajo de las cenizas. Por lo tanto, si te sientes escondido ahora y te sientes desesperado, dice, pero ¿cuándo estará esto? ¿Pero cuándo estará esto? El pan que se cocina debajo de la ceniza se demora más, pero asegura una buena cocción. Dios está obrando en tu vida. Dios está operando en tu vida. Dios lo está haciendo. Séle fiel, aleluya, porque se aproxima ese tiempo en que cosas que el hombre no ha visto ni ha oído, abrazón a Jesucristo. Haz conmigo esta oración sinceramente y dile: Dios, aquí estoy. Reconozco mi condición de pecador. Me entrego a ti, Señor, de todo corazón. Entrego mi alma, entrego mi vida a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, me entrego a ti, oh Dios, porque tú eres mi hacedor. Y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Si usted se está sintiendo como que en su de las cenizas en tu vida y necesitas la fuerza de Dios para avanzar, y necesitas que Dios ponga su mano de poder en tu vida, ven, acércate acá al altar, aleluya, para orar por ti, aleluya. Oh gloria, oh gloria. Y Kamahan Salama aquí a Mahaya Shama. Se aproxima, hermanos, ese día en que Dios dejará de cocinar debajo de las cenizas y nos dará la entrada amplia y generosa, como dice su palabra, el reino de los cielos. Por tanto, no desmayes. Dios está con nosotros. Oh Dios Todopoderoso, ¿qué decirte, Señor? ¿Qué decirte, oh Dios? Y Kamahan Salamakita Riamahaya Shama. Eres un Dios que ha venido a libertar a los cautivos. Liberta, Señor, liberta. Eres el Dios que ha venido a libertar a los cautivos. Sana, Señor, sana. Sana, Jehová, sana, papá, sana. Ikamahan Shama Lama. Irra Lama Kita Riama Shama, sana. Eres Dios Todopoderoso. Eres el libertador, liberta. En Shalamakita Riama Haya Shaha. Mira las lágrimas del que está quebrantado, Señor, y humillado ante tu presencia, y diciéndote: Jehová, espero en ti, porque aunque en mi vida estés cocinando debajo de las cenizas, sé que un día lo veré. En Salama Kimariama Shaka. En Salama Shaka. Dios cambió los planes de la viuda. Dios cambió los planes de la viuda de comida y morirse. Y morirse. Ella y su hijo. En Salama la Halama Shaka. Pero Jehová no quiere que te dejes morir.
Jehová no quiere que te rindas. Jehová no quiere que te rindas. Eso no está en los planes de Dios, que te dejes morir. Si entregas a Dios lo poquito que hay en tu vida, tus planes serán cambiados de muerte a vida. En Shalama la Shalaja y Kataramakita Riama Shaka. Eres el Dios que viuda era morirse. Para ella no había más nada que hacer, pero Dios la mandó a cocinar debajo de las cenizas. Dios lo empezó a hacer debajo de las cenizas. Ashalama haya shama. En shalama kita riama shaka. Por lo cual el Señor quiere que nosotros cambiemos los planes pequeñitos que tenemos, en lo que solamente pensamos en nosotros mismos. Él quiere que pensemos en su obra, en el reino. Quiere que pensemos en los demás, porque Él nos dará. Tal vez ha pensado diciendo: ya voy a hacer el testamento, ya voy a hacer esto, ya no hay más nada que hacer. Dios llega con una respuesta diferente. Él cocina debajo de las cenizas. Shamahaya. En Shalamakita Riama Lama Shaka. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levántate. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas tú me das. Confía, Nicolasa, confía, aleluya, que Jehová es posible. Cuando levanto mis manos, todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza.